Bienvenidos a mi primer vídeo. Es cierto que no es mi primer vídeo como tal porque llevo unos 2 añitos compartiendo mi vida, que básicamente es deporte y viajes por redes sociales. Pero bueno, mi primer vídeo aquí en YouTube. Sinceramente vengo a cambiar un poco el estilo que tanto llevo grabando y editando, que es full dopamínico, o sea, buscar la máxima dopamina posible, pensar en un gancho, en un hook de los 3 primeros segundos del vídeo, pues para que mantenga esa retención, ¿no? O hacer esos 1000 millones de cortes en el vídeo para que sea todo súper dinámico. Así que para bajar un poco todos esos niveles de adicción, que yo soy el primero que lo tengo, vamos a ver qué tal funciona esto. Bueno, para quien no me conozca, yo me llamo Víctor, tengo 25 años y vivo en Madrid. En general siempre he hecho mucho deporte y he tocado todos los palos posibles y pueda haber. Pero bueno, llevo ya 2 añitos corriendo más o menos, tomándomelo bastante en serio, o por lo menos es lo que yo pienso. Y siguiendo un poco el hilo de los deportes de resistencia, pues me metí al triatlón. En marzo me compré mi primera bici de carretera y llevaba como desde febrero nadando más o menos. Hoy estamos a sábado 20 de junio y hace 2 semanas, el domingo 7 de junio, debuté en mi primer triatlón de distancia olímpica. De hecho, aquí podéis ver un pequeño regalo que me hicieron. Bueno, no sé si se verá bien en cámara. Que básicamente es un súper recuerdo de mi primer triatlón. El tiempo que tardé, que fueron 2 horas y 20, ahora os voy a contar todo. Y una fotaza que me hizo mi hermana en el recorrido. Pues sobre esto va a ir el primer vídeo, os voy a contar qué tal fue mi experiencia en el debut del triatlón y los pequeños aprendizajes que tuve, porque si tú vas a debutar próximamente en un triatlón o estás en el proceso, si te puede servir algún aprendizaje de esos, pues una maravilla. Vale, empecemos hablando sobre la prueba. Un triatlón olímpico consta de 1,5 kilómetros nadando, 40 kilómetros en bici y 10 kilómetros corriendo. Ese triatlón yo lo hice en Aranjuez, que es justo donde vivo, o sea que el debut fue maravilloso con toda la gente. Os lo cuento luego también un poquito más adelante. Bueno, ese triatlón en específico tuvo 1450 metros de natación, 42 kilómetros en bici y 10 kilómetros corriendo. La zona de transición la pusieron en el Club Escuela de Piragüismo Aranjuez, que es un centro maravilloso, o sea que yo creo que si no es alto rendimiento lo va a ser ya, más o menos. Llevan un añito así de obras, porque me atrevería a decir que es de los mejores de España. No sé, creo que dentro de Aranjuez es donde más rendimiento se saca a nivel deportivo. Pero bueno, eso, la transición fue en la Piragüera, ya que íbamos a nadar por el río Tajo. Desde ahí salíamos con la bici a zona de Villaconejos y tal. Volvíamos a bajar y luego corríamos justo, pues, para quien conozca Aranjuez, justo detrás de los jardines, la zona de las 12 calles, la Guardia Civil, por ahí. Vale, la prueba empezaba a las 8:30 de la mañana y a partir de las 7 ya se podía ir a recoger el dorsal. Pero bueno, yo la verdad que entre la mezcla que tenía de nervios y de ganas, decidí ir bastante pronto, bueno, a las 7 menos cuarto, un poquito antes. Que por suerte estaban ya empezando justo a dar los primeros dorsales, a menos 10 o así. Lo pude recoger sin cola, con mucha tranquilidad. Me dio tiempo a poner las pegatinas tranquilamente. Hice una pequeña sesión de movilidad previa a la carrera y no fui con prisas en ningún momento para luego dejar todas las cosas en la transición. Yo siempre te voy a recomendar que vayas con tiempo a los eventos deportivos, a las carreras. Pues estar tranquilo previamente justo antes de la carrera, pues eso, te genera una calma y una paz interior de tener todo controlado, localizado, repasar un poco lo que necesites, visualizarte en el momento. Los triatlones, aunque sea un deporte individual, pues mi opinión es que no los corres solo. Al final necesitas una dedicación y una constancia diaria, o sea, todo tu entrenamiento, descanso, nutrición va enfocado a esa carrera, a ese fin de semana. Y toda la gente que te apoya durante el proceso, o sea, tu familia, tus amigos, tu pareja, también pertenecen, ¿no?, a ese triatlón. Yo, por suerte, en mi caso, animé a 2 amigos míos que también se apuntaron a debutar en el triatlón, Carlos y Mario. Un saludo desde aquí si estáis apoyándome y viendo este vídeo. Que eso hizo que 3 colegas dentro de un grupo de amigos bastante grande, pues incitara que a amigos de nuestro grupo pues vinieran a vernos. Entonces, toda mi familia y amigos que vinieron me apoyaron hasta el último, pero último segundo, y por eso digo que tuve una suerte increíble. Vale, pasemos a la natación. El recorrido fueron esos 1450 metros en los que teníamos que subir río arriba y luego, lógicamente, bajarlo. Es cierto que a mí el reloj me pilló unos 1300 metros, no sé si es porque también se acortó un poco el recorrido o también si al principio falló un poco mi GPS, no lo tengo muy claro. Pero bueno, salí como en casi 23 minutos y el ritmo que me salió en la natación lo estoy mirando aquí en la página, que fue de 1:53. 1 minuto 53 el 100. Es más o menos el ritmo objetivo que había entrenado en piscina para sacarlo. Mi objetivo principalmente era hacer 2 minutos el 100 o por debajo de 2. Así que cuando salí de nadar me acuerdo que miré el reloj y vi el tiempo y fueron como unos mensajes positivos que me empecé a dar como diciendo: ostras, qué bien, ¿no? Ha salido por delante de lo que tú esperabas, está empezando bien el debut, vamos a ver qué tal acaba. Y ahí tuve un momento como de subidón emocional diciendo: ostras,
que bien ha salido de la natación. Vamos a ver si sale una buena bici porque luego vamos a poder dar guerra en la carrera, ¿no? Que es un poco mi parte fuerte y sacamos un buen tiempo. En la natación ya me habían avisado que no experimentas una comodidad increíble y me voy a explicar por qué. Recibí puñetazos, patadas, manotazos, todo posible para ver. Pero claro, todo el mundo va nadando adelante intentando avanzar lógicamente y les da completamente igual lo que haya adelante. O sea, yo me acuerdo que me puse en la salida a la derecha del todo porque había un poco menos corriente y pegadito también un poco pues para la gente que quisiera tirar que vaya por el centro, ¿no? Hostia, chaval. Literalmente la peña me pasaba por encima. O sea, iban nadando tan rápido también y con tanta fuerza que como no te esperas, ¿no? Ese choque, ese golpe, pues te quedas un poco como cortado, ¿no? Hostia, que me mareo. Pero bueno, por suerte fueron como los primeros metros hasta que luego evidentemente pues la gente se va separando un poco, ¿no? La gente que va fuerte avanza y mucho mejor que se vayan. Pero yo he de decir que tuve unos primeros minutos bastante agobiantes. De hecho tragué agua un par de veces. De hecho también me acuerdo un momento que dije, hostia, que esto a lo mejor no es para mí, como diciendo, no estoy nada a gusto en este sitio, en este momento, instante. Entonces me acuerdo que justo en ese momento me di la vuelta, tenía como bastante agua también por aquí metida, tosí un par de veces y empecé a nadar a espalda. Y a lo mejor hice como 5 brazadas a espalda para coger aire, para ubicarme y decir, venga, cálmate, tranquilo, no pasa nada. Es verdad que ese momento me relajó bastante, me di la vuelta, volví al crawl y fui para adelante. Es cierto también que nadamos en el río Tajo. Es un río en el que hay muchísimo fango, es decir, el río está muy verde. Por suerte no hay mucha basura, no hay mucha contaminación, o por lo menos no aparentemente. Y bueno, no lo sientes como que esté hiper sucio, pero es verdad que hay mucho hate y yo lo entiendo. O sea, muchísima gente que le contaba que iba a hacer mi debut en triatlón y que íbamos a nadar en el río Tajo, pues la reacción era un poco como diciendo, uff, ¿pero te vas a meter en el río? También subí un par de historias como la semana de antes, que había bajado a entrenar un par de veces ahí para ubicarme de la corriente, de los ritmos, de tal. Los comentarios o las contestaciones a la historia eran un poco iguales, ¿sabes? Yo, uff, qué valiente, tal, no sé qué. Pero bueno, al final nuestro objetivo es el triatlón. Yo me bañé en este río desde que era muy pequeñito, muchos años, y es lo que hay. De hecho, me acuerdo que hace, no sé, 4 o 5 meses salió una noticia de un bicho enorme que había aparecido nadando en el río Tajo. No sé si fue ahí al final o qué era, pero me acuerdo que causó mucho revuelo por aquí también. Pero bueno, por suerte no tuvimos nada de eso. Vale, pasamos a la primera transición, la T1. Tenía toda mi familia en el pasillo donde sales de nadar para ir a la transición y escuchar a mi madre y a mi padre, ¿no? Sus mensajes de ánimo, sus voces, básicamente. Da igual un poco lo que te digan, es escuchar algo familiar. Cuando vienes un poco descolocado, desubicado, pues se agradece mucho, ¿no? Lógicamente. Es cierto que llegué mareado y de hecho cuando llegué a la bici me tuve que sentar porque me intenté poner como el calcetín en las calas pues a una pierna, lógicamente, cuando me la estaba poniendo a la otra, pero vi que temblaba un pelín y dije, me siento, pierdo unos segundos, no pasa nada, pero tengo que recuperar un poco. Aproveché para ponerme bien los calcetines porque tenía claro que al no ser profesional siempre he estado muy cómodo corriendo y montando en bici con calcetines, entonces no había entrenado de hecho sin calcetines nunca y era algo que sentía que necesitaba. Así que una vez me coloqué todo, salí pitando y nos vamos a por la bici. La bici fue una maravilla, el recorrido es verdad que ya lo conocía bastante, lo había entrenado varias veces. Salieron en total 42 kilómetros con 310 metros más o menos de desnivel positivo, a una media de 34,7 km por hora. Para mí, un ritmo desorbitadísimo, o sea, no había entrenado esos ritmos ni mucho menos, pero lo bueno es que en esta prueba se podía hacer drafting. Eso significa que te puedes poner una bici detrás de la otra, es como se llama popularmente la rueda, en la que claro, el de adelante va haciendo mucho más trabajo porque te va cortando todo el rato el viento, ¿no? Entonces es cierto que la subida a Villaconejos, porque empezábamos en una cuesta, la hice completamente solo, o sea, no podía pegarme a nadie, la gente que me pasaba y me intentaba pegar tiraban, o sea, en las cuestas me quedo muy atrás. Necesito algún consejo para mejorar cuestas, supongo que como todo, hacer 1000 cuestas y ya verás cómo no te cuesta tanto. Pero bueno, al final las sensaciones fueron muy buenas porque luego bajando ahí le pude apretar un poco y ya en la segunda sección, por así decirlo, que era un poco más plana, ahí ya sí cogí una grupeta de unos 3 o 4 que nos fuimos dando relevos. Es cierto que al final un poco se nos metieron como unos 6, 7 triatletas también que no dieron ni un relevo. Eso me parece un poco feo, la verdad, porque bueno,
Al final estamos ahí todos yendo casi a nuestro límite, dejándonos la piel, exprimiendo las piernas a tope. ¿Qué ventaja tiene esa gente? Pues que sale un poco más fresca, ¿no? Ahora para correr, porque al final no han hecho tanta fuerza en la bici como para salir igual de cansados que nosotros. Entonces, bueno, es verdad que el drafting pues te da ese plus, ¿no? A nivel de velocidad, si pues coges un buen grupo y os entendéis entre vosotros, pero si no, hostia, es un poco injusto, la verdad. Y nada, llegamos a la T2. Para mí yo creo que es mi mejor transición y la única que había practicado un poquito. Mis últimos domingos de las últimas semanas antes de la competición se veían como una sesión de brick, que es básicamente realizar un entrenamiento de bici y acto seguido algo de transición a carrera para pues trabajar un poco esa fatiga, ¿no? A la hora de correr cuando sales de la bici, un poco también el movimiento cíclico que llevas, ¿no? Dando pedaladas y cómo tienes que cambiarlo, ¿no? De cara a la carrera. Así que nada, la T2 para mí fue una maravilla, sentí que fui volando, porque repito, venía con mucha motivación al haber salido con un buen tiempo en la natación, venía con una buena motivación de haber hecho 34,7 por hora en la bici, cuando para mí era un ritmo que no había trabajado para nada, y me esperaba 34 por debajo, en ningún momento algo por encima de ello. Y justo, como no, otra vez toda mi familia y amigos en la zona de transición, animándome, gritándome. De hecho, mi padre grabó entera la transición, fue una maravilla. Luego, cuando la vi aquí en casa tranquilamente en el móvil, pues para mí fue una alegría. De hecho, como que me emocioné un poco porque al final están ahí viéndote aguantar las 2 horas y 20 en mi caso que tardé, y pues qué lujo y qué suerte, ¿no? Que pueda tener a gente que me acompaña en mis objetivos y que entiende cómo funciona, o para mí funciona, ese estilo de vida, ¿no? Bueno, lo dicho, que la T2 fue una maravilla, a mí me encantó. El día de antes, o no, 2 días antes, subí un reel igual como preparando mis zapatillas de placa de carbono, que tengo las Vaporfly, en las que les quité los cordones y les puse unos cordones elásticos. Al principio no pensaba hacerlo tampoco, pero de las mejores decisiones que tomé previa al triatlón, la verdad que noté mucho la diferencia bueno, la cala ya me la había dejado en la bici, claro, entonces fui con los calcetines corriendo y ya se lo fue ponerme las 2 zapatillas y a volar. Me había dejado ya preparada la gorra con un gel y las gafas de sol ya las llevaba encima de la bici. Y nada, entramos finalmente en la carrera, lo que para mí era mi fuerte o lo que yo esperaba donde rendir más, y pues casualmente es donde menos rendí, o en mi opinión donde no cumplí el objetivo. Mi objetivo era haber corrido el 10K en 41 minutos, lo corrí en 42, vale, ok, que no pasa nada, es un minuto, yo estoy súper contento, no me voy a quejar, pero bueno, simplemente donde yo al final me puse un mini objetivo en cada cosa, entonces lo fui cumpliendo, menos en la carrera. No pasa nada. ¿Qué pasa? Que venía con una fatiga extremadamente alta para lo que yo había entrenado también, ¿no? Dentro de esos 34,7 de media, pues también me pasaron un poco de factura, ¿no? Dentro de la carrera luego. Pero bueno, la verdad que el circuito fue una maravilla. Repito, estoy en mi casa corriendo, conozco el ambiente, conozco la zona, respiro el oxígeno todos los días cuando paso por aquí, entreno por aquí. Entonces fue una pasada. En general me encontré bastante bien corriendo. Es verdad que salí muy fuerte al principio. Salí a 4:08 el kilómetro. Pues lo que te digo, al final quería correr en 41. Pero bueno, me pasó factura. Tuve algún kilómetro ya a 4:30, me acuerdo, un poco malo. Pero oye, 2 horas 20 en mi primer debut de triatlón. La verdad que no puedo estar más contento. Llegar a meta y tener a toda mi familia y amigos ahí esperándome, la verdad que fue de las mejores sensaciones que pude experimentar. O sea, al final tú acabas de estar 2 horas y 20 con tu cabeza ahí solo, dándole vueltas a todo un run, y lo que más te apetece es contar y poder expresarte y tener el momento y el espacio de decir cómo te has sentido, qué ha pasado en este momento y que la gente te esté escuchando, ¿no? Para mí eso no tiene precio y no me quiero imaginar si la gente que tuvo que venir fuera de otras ciudades de Madrid o incluso fuera de Madrid, pues que vengan solos a estas competiciones y no tengan a nadie luego a quien contárselo físicamente, ¿no? O poder dar un abrazo, o yo qué sé, cualquier cosa básica de contacto humano en ese momento, que no sea todo tan telefónico o virtual, ¿no? Y bueno, un poquito más yo creo. Sobre la nutrición me tomé en total 220. Bueno, sé que fueron unos 95 gramos la hora, súper bien tolerados, la verdad. Previo a la competición me tomé 2 pastillas de sal y una de cafeína. Cuando estaba preparando toda la transición, a las 7:30 de la mañana más o menos, me tomé 2 pastillas de sal y una de cafeína. Y luego 15 minutos antes de la salida de natación me tomé un gel de 30 gramos con 100 miligramos de cafeína. Y luego llevé un bidón full lleno de maltodextrina y fructosa y 2 geles más en el cuadro de la bici por si acaso, que me los tomé todos. Y luego corriendo me tomé, no sé si me tomé 1 o 2 geles, ahora no me acuerdo. Pero bueno, en total eso calculé que fueron 95 gramos de carbohidrato a la hora. No sé qué ha pasado ahora al final del vídeo, pero bueno, se ha cortado, así que lo vuelvo a grabar, no pasa nada. Estaba agradeciendo al Club 28300, que es el club de triatlón que hay aquí en Aranjuez, que es el que organiza y prepara toda esa actividad. Evidentemente también a la Federación Madrileña de Triatlón,
al Ayuntamiento de Aranjuez y al Club Escuela Piragües Aranjuez por cedernos todo el espacio. Evidentemente ese ha sido mi debut, pero bueno, como buen amante del deporte de la resistencia, acaba de empezar. Así que bienvenidos a mi era triatleta. Y bueno, ahora es cuando tendría que decir suscribiros, dar al like, poner un comentario qué quieres que ver en los próximos vídeos. Pero bueno, es mi primer vídeo, no voy a pedir mucho todavía. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en el próximo. Un saludo.